Buenas noches, colegas. Bienvenidos a nuestra tercera sesión anual de la Asociación Peruana de Endometriosis 2021. El día de hoy vamos a revisar casos clínicos. Esto me hace recordar mucho la residencia en Tal Loaiza y cómo cuando íbamos a presentar los casos clínicos teníamos que sumar revisión del tema a conocimiento de la historia clínica y aprendizaje futuro, y eso es lo que pretendemos con la sesión de hoy día. Lo único que no vamos a hacer es, como se dice coloquialmente, maletear a los presentadores, porque ellos son expertos en los temas que nos van a tocar hoy día y vamos a aprender mucho de la experiencia de ambos. Por una cuestión de organización interna, primero, el primer caso lo va a presentar el doctor Alfredo Celis, un caso de endometriosis de vía urinaria. Como todos saben, el doctor Alfredo Celis es un médico ginecobstetra, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es presidente de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad, presidente del Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de la FLASOG, maestro latinoamericano de obstetricia y ginecología y presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú. Como digo, es un excelente ponente y luego nos tocará también otro muy bueno que ya lo presentaremos, pero vamos con el doctor Celis. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Paul? Gracias por permitirme haber coordinado esta reunión. Como tú me dijiste, quería que variara un poco la temática presentando un caso clínico que tuviera relación con el tema, y se me encargó hablar de endometriosis vesical, que está dentro del tema de endometriosis del tracto urinario. Entonces vamos a hacer la presentación. Vamos a poner acá. ¿Se ve la pantalla? Sí, por supuesto. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a hablar de endometriosis vesical básicamente, pero refiriéndonos a la endometriosis del tracto urinario, y se ha dividido en tres partes. Como tú bien has mencionado, en primer lugar presentaremos el caso clínico, y haremos una breve revisión del tema en relación al diagnóstico, cómo se hace el tratamiento, y remataremos con un video del caso que vamos a presentar. Sin más, vamos a presentar el caso del caso. Esta paciente nos llegó al consultorio en el mes de mayo del año 2018, más o menos a mediados de mayo. Era una mujer de 37 años con historia de dolor pélvico crónico e infertilidad. Toma anticonceptivos desde los 18 años por hipermenorrea, dismenorrea y dispareunia. En el año 2013, en diciembre de 2013, le realizaron una laparoscopía haciéndose diagnóstico de endometriosis severa. Luego de la cirugía recibió Lupron por 6 meses y de ahí permaneció con anticonceptivos hasta cuando la vimos. Luego de terminado el tratamiento con Lupron y antes de iniciar los anticonceptivos, les recomendaron congelar óvulos porque ya su reserva ovárica estaba un tanto disminuida y tenía, si mal no recuerdo, 5 o 6 óvulos congelados. En el tracto vaginal se encontró ligamentos uterosacros seguidos y un nódulo endometriósico en el torus uterino. En la ecografía se informó como un útero de aspecto normal con Douglas libre, ovario izquierdo aumentado de tamaño, con quiste endometriósico de 27 por 25 milímetros y ovario derecho de aspecto normal. Aquí un comentario es que vemos una discordancia entre el examen clínico, o sea, el tacto vaginal, donde se encontraron unos ligamentos uterosacros sensibles, fibrosos, y un nódulo a nivel del torus uterino, o sea, en el fondo de saco de Douglas, y con esta ecografía que no nos dice esos hallazgos. Y nos dice que hay un quiste endometriósico. Y en la resonancia magnética que se le pidió como complemento de esta ecografía, formada con útero retroverso con endometrios de 3 milímetros
con una vejiga de pared delgada y no muestra lesiones en su interior. En el ovario izquierdo, quiste de 20 milímetros compatible con endometrioma. Entre el canal y el canal rectal y el recto, se observa imagen hiperintensa compatible con un nódulo endometriósico de aproximadamente 20 milímetros por 9.6, o sea, un nódulo alargado. La paciente fue operada el 8 de junio de 2018 por dos motivos, básicamente porque ya después de tomar tantos años de anticonceptivos ya le resultaba un tanto molesto y fastidioso seguir tomando anticonceptivos, y dado que habían pasado 5 años de la cirugía que le habían hecho y ella ya tenía expectativas de fertilidad, y teniendo 5 o 6 óvulos congelados, decidimos hacer una laparoscopía para reevaluar cómo estaba la cavidad, cómo estaba, y poder remover los focos endometriósicos que habíamos encontrado en el examen clínico. En la cirugía se encontró un endometrioma de 3 por 2 centímetros en el ovario izquierdo, una endometriosis profunda que comprometía ambos ligamentos uterosacros, con nódulos no muy grandes, pero sí un ligamento uterosacro fibrosos y un nódulo en el tórax uterino. Y se hace el hallazgo de un foco endometriósico en la reflexión vesico-uterina que no había sido referida ni en la ecografía ni en la resonancia magnética. Esto fue un hallazgo en el intraoperatorio. Se realizó la quistectomía laparoscópica más excisión de nódulos de los ligamentos uterosacros y el tórax uterino y la excisión del nódulo vesical. La anatomía patológica fue informada en relación a los ligamentos uterosacros y el nódulo del tórax como tejido fibroconjuntivo con foco de endometriosis. La excisión del nódulo de vejiga fue informado como foco endometriósico en tejido muscular de pared vesical y el quiste endometriósico de la cistectomía. Como ustedes saben, la endometriosis es una patología frecuente en la edad reproductiva y que se asocia a dolor e infertilidad y que tiene un gran impacto sobre la vida diaria, disminuyendo la calidad de vida y dando morbilidad psicológica. Es esta una enfermedad ginecológica frecuente que afecta más o menos al 10% de las mujeres en edad reproductiva y que puede ascender esta incidencia hasta un 20 a 50% mujeres con infertilidad y hasta un 80% mujeres con dolor pélvico crónico. Ustedes saben que tenemos la endometriosis peritoneal o superficial, la endometriosis ovárica, la endometriosis profunda y la otra forma de endometriosis que algunos la consideran como una forma de endometriosis y otras la consideran como una prima hermana de la endometriosis, que es la adenomiosis. Dentro de cuál de estas formas se encuentra la endometriosis del tracto urinario, dentro de la endometriosis profunda. No sé por qué no me sale el puntero para guiar, pero bueno. Una pena. La endometriosis profunda se presenta en diversas localizaciones, como puede verse acá. Tenemos que puede estar en vagina, puede estar en el tabique recto-vaginal, en el intestino, en la superficie peritoneal, en el peritoneo vesical, en la vejiga, en los uréteres, que constituye, como le digo, la endometriosis del tracto urinario. ¿Cómo se define la endometriosis profunda? Como una endometriosis que es considerada la forma de presentación más agresiva porque se acompaña de dolor intenso. Se define como la presencia de lesiones endometriósicas, las cuales infiltran la superficie peritoneal con una profundidad mayor de 5 milímetros y que comprometen a los órganos adyacentes a los implantes de endometriosis, como pueden ser los ligamentos uterosacros, el tabique recto-vaginal, el intestino, la vejiga o los uréteres. Frecuentemente, como ya se dijo, altera la calidad de vida de la mujer por presencia de dolor pélvico severo. Esta es la imagen muchas veces con la que nos hemos encontrado al entrar a una cirugía de endometriosis profunda con afectación del tabique recto-vaginal, del fondo del saco de Douglas, y asociado a endometriomas, que hay una gran endometrioma. Y muchas veces nos ha pasado, les habrá pasado que uno dice, bueno, y ahora
bueno, el intestino no está preparado y terminamos sacando solamente el endometrioma, haciendo una cirugía incompleta. En otros casos se dice, bueno, esta paciente tiene infertilidad, va a ir para fertilización in vitro, saquémosle solamente los endometriomas, dejando toda la enfermedad restante ahí, lo cual es un tratamiento incompleto que muchas veces condiciona que la paciente persista con dolor luego de la cirugía porque no se ha removido el total de la enfermedad, dejándose como enfermedad residual toda la patología que se encuentra a nivel del fondo de Douglas o del tabique rectovaginal. Y esto está en relación a que el proceso de entrenamiento en relación a la endometriosis profunda recién se está dando y se está desarrollando, así como el diagnóstico de endometriosis profunda. Por lo tanto, la incidencia real es poco precisa debido a que muchas veces las lesiones son retroperitoneales y aún con la laparoscopía no siempre es posible poder ver todos los nódulos o implantes. Hay reportes con incidencia del 33% y prevalencia de 3 a 10%. Las lesiones, como dijimos, se pueden ubicar en los siguientes sitios, más frecuentemente en los ligamentos uterosacros y fondo sacro de Douglas con cierta predilección por el lado izquierdo, en el intestino, en la vagina, en la vejiga en un 6,3% y en un uréter en un 2,8%. Como vemos, pues, la endometriosis profunda del tracto urinario tiene baja incidencia comparado con los otros sitios anatómicos como ligamentos uterosacros o intestino. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué síntomas están asociados? Bueno, si nosotros tenemos dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico, podría tratarse de una endometriosis superficial o un endometrioma. Si esto se agrega disquesia o sangrado rectal, ya estamos pensando en una endometriosis profunda con afectación intestinal. O si se agrega a los primeros síntomas de dolor, disuria o hematuria, puede tratarse de una endometriosis vésico-ureteral. En cualquiera de estas formas de presentación, la infertilidad puede estar presente. El concepto de endometriosis infiltrativa profundo implica, además de la afectación del tabique recto-vaginal y el intestino, la afectación de vejiga y ureter. En los últimos años, la endometriosis del tracto urinario se diagnostica cada vez con mayor frecuencia debido a la mejora del diagnóstico por imágenes. La incidencia varía entre el 0,3 al 12% de todas las mujeres con endometriosis. Como dijimos, la incidencia es baja. Más frecuentemente afecta a la vejiga en un 80% en los casos de endometriosis del tracto urinario, con menor frecuencia en los uréteres en un 14% de los casos y raramente en los riñones con un 4%. Un tercio de las pacientes son asintomáticas o solo presentan síntomas menores. En las pacientes sintomáticas, los síntomas más frecuentes incluyen disnuria, urgencia menstrual, polaquiuria y solamente en un 6% se presenta hematuria durante la menstruación, que se considera como un signo patognomónico de una probable endometriosis vesical. Como dijimos, la endometriosis vesical se puede presentar con lesiones superficiales, o sea, de la serosa de la vejiga, y profundas. En el caso de estas últimas, afectan principalmente al músculo detrusor, el trígono y el vértice vesical. En la paciente con lesiones superficiales y en un tercio de la paciente con lesiones profundas pueden permanecer asintomáticas o tener dolores relacionados con la menstruación. Por lo tanto, el diagnóstico se realiza durante controles periódicos o dentro de la evaluación e investigación por infertilidad. En aquellas pacientes sintomáticas se presenta, como ya dijimos, disnuria, urgencia menstrual, que aumentan en el periodo menstrual y que se confunden generalmente con síntomas de infección urinaria, pero presentan urocultivos negativos. La hematuria es considerada como patognomónica, como dijimos, de la endometriosis vesical, pero solo se presenta en un 6% de las pacientes debido a que la endometriosis vesical raramente infiltra tan profundamente como para causar ulceración de la mucosa vesical. El diagnóstico diferencial se debe realizar con cistitis intersticial crónica, vejiga hiperactiva o cáncer de vejiga. En cuanto a la endometriosis ureteral, representa el 14% de las endometriosis del tracto urinario. Generalmente la porción más comprometida es la distal y el uréter más afectado es el del lado izquierdo. Existen dos tipos principales de afectación, la extrínseca y la intrínseca.
La primera se presenta en el 95% de los casos de endometriosis ureteral. Invade solo la capa externa del uréter y puede ser compresiva o envolvente y producir grados variables de obstrucción ureteral. Por otro lado, la intrínseca representa solo el 5% de las lesiones ureterales, invade la capa muscular y la mucosa, provocando generalmente obstrucción del flujo, pero no por compresión. La endometriosis ureteral puede presentar síntomas específicos asociados con obstrucción como cólico renal, lumbalgia y hematuria. En la mayoría de los casos se encuentra disimulada por síntomas generales, dismenorrea, dolor pelviano crónico, pudiendo esto ocasionar con el tiempo un alargamiento en el diagnóstico que lleva a una uropatía obstructiva severa y pérdida de la función renal. El tratamiento médico es de muy poca utilidad, con resultados que no son satisfactorios, ya que si bien puede reducir el tejido ureteral, desaparecen la fibrosis y las adherencias que provocan la obstrucción ureteral. En el diagnóstico, la historia clínica puede no ayudar mucho por cuando un tercio de las pacientes suelen ser asintomáticas, y en aquellas que tienen síntomas, como les decía, pueden confundirse con endometriosis superficial u otra forma de endometriosis. El resto de pacientes presentan síntomas de dolor asociado a la menstruación. La hematuria, como ya dijimos, solo se presenta en el 6% de las pacientes, y en el caso de la endometriosis ureteral, los síntomas son tardíos en relación a obstrucción ureteral. Por lo tanto, el diagnóstico se basa básicamente en el estudio de imágenes, ya sea por ecografía o resonancia magnética, de la visualización. Una lástima que no sé por qué la flecha no me está funcionando, pero en fin, del compartimiento anterior. Aquí hay una imagen de cómo debe ser presentado más o menos esquemáticamente el plano en el cual se deben ver las estructuras para ver endometriosis vesical. Aquí se ve la sífilis, la uretra, la vejiga, la vagina, el recto, y por encima de la vejiga el útero, que no se ha colocado acá en la sífilis. En esta imagen que hemos sacado del paper del grupo IDEA de relación a endometriosis profunda, podemos ver que en el caso de la vejiga hay tres zonas que son la base vesical, la cúpula de la vejiga y la zona extraabdominal. Y acá en el lado derecho podemos ver en el primer recuadro una imagen de una vejiga de superficie normal. Ahí también se puede ver los movimientos en la llegada de los uréteres, y en el cuadro B un nódulo endometriósico, igual en el cuadro C, y finalmente en el cuadro D diferentes nódulos endometriósicos. Acá uno más grande que compromete base y la cúpula vesical, y al costado una imagen de una lesión ureteral produciendo, como se ve en la flecha negra, dilatación ureteral. Acá la resonancia magnética como complemento de la ecografía nos muestra un nódulo ahí en medio de las dos flechas blancas de un nódulo vesical en la parte de la cúpula. Y acá podemos ver unas imágenes de resonancia también de la presencia de un nódulo ureteral que provoca estrechez con una dilatación de la pelvis renal izquierda correspondiente. En cuanto al tratamiento, puede ser médico, quirúrgico o una combinación de ambos, pero el tratamiento es eminentemente quirúrgico. El tratamiento médico, que puede ser con análogos, gestágenos y anticonceptivos combinados, es de elección en pacientes que no tienen deseo de fertilidad, con escasos y con nódulos menores a 3 centímetros, sin enfermedad obstructiva ureteral. Hay que tener en cuenta en los controles la reaparición de los síntomas, el aumento del tamaño tumoral y la aparición de síntomas o signos de enfermedad obstructiva. Si una paciente recibe tratamiento médico y se alivia el dolor que ocurre frecuentemente con tratamiento médico, pero la masa o el nódulo sigue creciendo, tiene que ser operada. La cirugía permite la excisión completa del nódulo con baja tasa de recurrencia, manteniendo una función adecuada. Como dijimos, pueden haber lesiones superficiales y profundas que afectan hasta lo muscular y la mucosa vesical. En las lesiones superficiales de menos de 5 milímetros de infiltración se puede realizar un shaving, o sea, un afeitado con conservación del músculo del tutor y de la mucosa vesical. En lesiones mayores conviene hacer una cistectomía parcial
y se recomienda el uso de un pistey o catéter doble fota, sobre todo en las lesiones próximas a los meandros ureterales. La cirugía es el gol estándar del tratamiento de la endometriosis ureteral vesical, sobre todo cuando se acompaña de uropatía obstructiva. En esta figura, en este gráfico que vemos acá del profesor Chaprón, se ve que si se trata de una endometriosis del compartimiento anterior que afecta a vejiga, se hace excisión parcial laparoscópica. En el compartimiento posterior, si se afecta al ligamento uterosacro, resección laparoscópica de los ligamentos uterosacros. Si es vagina, resección laparoscópica por vía vaginal. Si es intestino, dice sin compromiso de vagina, resección intestinal laparoscópica o por laparotomía, o con compromiso de vagina, resección laparoscópica asistida por vía vaginal, puede ser por laparotomía. Y realización intestinal múltiple, dice resección intestinal por laparotomía. Hay que tener en cuenta que esta es una publicación del año 2006, han pasado 14 años, y la forma de operar a esta paciente se ha ido mejorando, se ha ido adquiriendo mayor experiencia, y con gran frecuencia la mayoría de cirugías en el momento actual se pueden resolver por laparoscopia. Vamos a presentar el video de esta paciente que incidentalmente se encontró un nódulo vesical, que más o menos corresponde con lo que dice la literatura, que no se hizo el diagnóstico por ecografía, por no ser tampoco un gran nódulo, tampoco por resonancia magnética, que refiere que la vejiga era de paredes delgadas y sin ningún compromiso, y no es esta la figura del caso, pero es solamente representativa de a presentar ahorita. Como le digo, el sitio donde más se puede presentar es la reflexión vesico-uterina, y en el caso de los nódulos, como le dije, si es superficial se hace un shaving, y si es más profunda se hace una recesión, una cistectomía parcial. Acá tengo un problema porque al no aparecerme la flechita no me aparece aquí bueno, ahí está corriendo solo sin flechas. Lástima que no tengo la flecha para poder señalar, pero acá vemos el ovario izquierdo con el endometrioma. Como esto está editado, no vamos a presentarlo de la excisión del endometrioma, porque eso lo va a hacer el doctor Amado en su presentación. Vemos acá la fibrosis de los ligamentos uterosacros y del torus, donde se encuentra un nódulo. Acá estamos haciendo la separación del peritoneo para entrar, como siempre, al retroperitoneo, ubicar al uréter y adentrarnos hacia la intimidad del ligamento uterosacro en su base. Como podemos ver aquí, ya hemos pasado al lado derecho, donde se puede ver el uréter rectando, se apertura, como le digo, hasta llegar a la base de implantación del ligamento uterosacro. Acá se está separando el espacio de Okabayashi, y después se va a hacer la apertura de la fosa pararrectal, que ya se hizo, para sacar la zona de fibrosis de tanto el ligamento uterosacro derecho como del ligamento uterosacro izquierdo. Se está utilizando un bisturí armónico. Ya se ha hecho la liberación del recto, donde se ve también un nódulo, el cual también fue excidido o extirpado, ¿no? Ahí vemos el tabique recto vaginal que se ha separado para poder evidenciar la zona de los fibrosadas del ligamento uterosacro, y ahí es extirpado el nódulo. Ahí se va a hacer un shaving de toda esa zona, y acá vemos que este fue el hallazgo. Vimos esta zona de implantación de la reflexión vesico-uterina y pensamos que hacer un shaving, porque asumimos que se trataba de un nódulo endometriósico superficial. Entonces comenzamos a decolar para aislar el nódulo, para ser afectado. Ahí vemos que este nódulo tenía aproximadamente 1 centímetro
de diámetro, saliendo esta pretendido shape, pero como se seguía metiendo, caímos dentro de la vejiga, porque el nódulo era más profundo de lo que nosotros pensábamos. Entonces ahí se está haciendo la extirpación del nódulo. No era un nódulo muy grande, fue 1 centímetro, y se está haciendo la resección del mismo. Luego de esto, lo que procedió, ahí podemos ver la solución de continuidad, la vejiga ahí y la sonda al fondo, y ahí hicimos luego de esto la sutura correspondiente con Micril, y tratando, igual que se hace cirugía abierta, de respetar la mucosa y no tomarla, ¿no? O sea, externamente, no llegando a la parte interna de la mucosa. No hicimos puntos separados, sino un surge con Micril para cerrar la solución de continuidad y hacer la sutura correspondiente. Después de esto dejamos 7 días con sonda folia impermeable para darle tiempo a que esta sutura cicatrice. Cabe rescatar o mencionar que esta paciente, luego de esto, le dimos Misane durante aproximadamente, ella fue operada en junio, hasta fines de ese año, y en enero del año 2019, porque ella fue operada en el 2018, suspendimos el Misane con la idea de utilizar los óvulos que tenía congelados, o sea, hacer embriones y hacer la transferencia, porque ya estamos con una paciente de 37, de 38. A los 2 o 3 meses que suspendimos los Misane, la paciente salió embarazada espontáneamente, dando a luz posteriormente a una robusta niña, con lo cual se solucionó el problema de la fertilidad. Ella todavía tiene los óvulos congelados que no fueron utilizados y ha continuado con tratamiento médico después del embarazo, y por endometriosis como prevención, el cual lo cumplió 3 meses y actualmente está aproximadamente 1 año sin tratamiento. No ha reproducido el dolor, no ha dado síntomas de endometriosis, tampoco ha salido embarazada, no se está cuidando. Eso es en cuanto al caso que hemos presentado, y para terminar concluiremos diciendo que la endometriosis del tracto urinario tiene una incidencia baja. La endometriosis vesical es la forma de presentación más frecuente de la endometriosis del tracto urinario, con un 80% de incidencia, que el diagnóstico clínico no siempre es fácil y que tiene que ayudarse con el diagnóstico por imágenes, tanto de ecografía y de resonancia magnética, pero personas que tengan el entrenamiento adecuado para hacerlo, porque si no muchas de estas imágenes pueden ser pasadas por alto. El tratamiento, como se dijo, puede ser médico, haciendo la salvedad que en los casos de obstrucción no se revierte, porque la fibrosis no se revierte con tratamiento médico, y en muchos casos lo que se revierte es el síntoma del dolor, pero no se erradica la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico en muchos de estos casos es mandatorio y finalmente puede combinarse con tratamiento médico complementario. El tratamiento es eminentemente quirúrgico, sobre todo si no hay mejoría de los síntomas, si el nódulo sigue creciendo o si hay una obstrucción ureteral. Y reiterar, como siempre, el trabajo en equipo, ¿no? De trabajar con un cirujano que esté familiarizado con el tema, un urólogo que esté familiarizado con la enfermedad. No se trata de tener a alguien simplemente porque es cirujano y que no esté familiarizado con la enfermedad, en realidad va a ser de poca ayuda. Tiene que ser alguien que esté familiarizado para conformar un equipo de trabajo multidisciplinario adecuado. Yo creo que esta es la última. Sí, muchísimas gracias por tu atención, y ya cualquier comentario posterior lo haremos en las preguntas correspondientes. Recién apareció la flechita, no sé por qué no apareció cuando hicimos la presentación. Bien, voy a poner acá para volver a vernos. Muy bien, eso es todo, Paul, y quedamos pues para cualquier pregunta después de la presentación del doctor Amaro, que ya está ahí.
Muy bien, muchísimas gracias Alfredo, felicitaciones por tan buena presentación, tan completa, revisión del caso, presentación del video y revisión de la bibliografía. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, que está aquí con nosotros, el doctor Jerónimo Amado. Muchas gracias Jerónimo por acompañarnos. Procedo a presentarte. Jerónimo es médico ginecobstetra, máster en reproducción humana, jefe de servicio de ginecología y reproducción humana del Hospital Nacional Guillermo Amenábar Irigoyen, es médico de staff del Instituto de Ginecología y Reproducción Humana. Jerónimo nos hablará sobre un caso clínico de endometrioma. Buenas noches Jerónimo, gracias por la respuesta a la invitación y bienvenido. Muchas gracias, doctor Ramos. Más bien, gracias por la invitación. Gracias al doctor Celis también por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia. Podemos compartir, podemos poner la presentación o yo soy el que tiene que colocarla. Ahí está. No sé si la logran ver. ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Sí? Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre endometrioma diagnóstico y técnica quirúrgica, que es lo que me han encargado. No tengo conflictos de interés. Los objetivos principales que me he planteado para la exposición son: los principales es hacer un diagnóstico adecuado o ecográfico de los endometriomas y las principales técnicas quirúrgicas para endometrioma. Y secundario, no porque sea secundario realmente, sino por el tema de tiempo quizás, porque tenemos poco tiempo, es evaluar el riesgo de la disminución del volumen y la función ovárica después de la endometriosis de la técnica quirúrgica, los factores que aumentan el riesgo de pérdida de la función ovárica, la ablación como una probable alternativa y la prevención de la recurrencia de los endometriomas. Bueno, voy a presentarles el caso clínico. Es una paciente que tiene un antecedente de 1 año de enfermedad. El paciente refiere más o menos, perdón, se ha cerrado esto. Quiero minimizar esa pantallita que está acá. Ok, dame un segundo. Lo que pasa es que me sale la parte esta de que me tapa, no logro ver. Ah, ya. Sí, no sé si me pueden ayudar con eso porque me tapa la pantalla y no puedo ver Hay una flechita blanca, un cuadradito anaranjado chanca ahí para que se corra, se oculte. ¿Dónde me dices Alfredo? Al lado derecho, flechita blanca en un cuadradito anaranjado. ¿Lo ves? No, flechita blanca. Hacia tu mano derecha, a mano Veo un derecha cuadro naranja. hay una pequeña ventanilla. En el cuadro naranja y una flechita blanca. Esa flechita anaranjada, ahí hay que hacer el cuadradito anaranjado para que se lo tire la ventana. Bueno, ahora son... Al lado derecho, doctor, debe haber una columna con una flechita naranja. Le da clic. Sí, ya más o menos lo puedo poner. Ya, disculpen más bien. Ya, la paciente refiere que más o menos hace 1 año, después de haber presentado su segundo aborto, decide realizarse estudios de fertilidad, donde le encuentran una tumoración anexial. Presenta dolor pélvico, existe en consultorio externo, por lo cual indican hospitalización para posibilidad de naquicectomía. Antecedentes médicos, hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina, antecedente de una cirugía, una naquicectomía por endometrioma, emplea reacciones alérgicas, es una gesta 2 para 002, un aborto espontáneo, otro aborto espontáneo en el 2020, bueno, y los demás sin mucha importancia. Tiene una mala reserva ovárica, una mureriana baja, y bueno, y todo su CA125 ligeramente elevado, pero no significativo, y sus demás marcadores dentro de lo normal. Esa es la ecografía que realizan en el servicio. Lo importante, presenta asimetría de la cara anterior y posterior del útero,
una disrupción en la zona de unión, presencia de lagos biometriales a nivel de la cara posterior, presenta una imagen en vidrio esmerilado de 85 milímetros por 74 por 92, también presenta el signo de kissing ovárico y los ligamentos uterosacros se presentan sin alteraciones y el uréter en la ecografía lo logran ver normal. Conclusión, plantea un endometrioma izquierdo, un mioma G6, signos indirectos de adenomiosis difusa y ligamentos uterosacros, tabique recto vaginal y recto sin aparentemente compromiso. Esas son las imágenes del endometrioma, una imagen lobular con hilo esmerilado que capta Doppler periférico muy leve, no es multilocular, no se ven imágenes sólidas. El diagnóstico es un endometrioma, mematosis uterina y sospecha de dilatación ureteral por una tomografía. Esta es la clasificación en CIAN que hemos comenzado a hacer en el servicio. Se ve que es un P0, un O3 izquierdo, perdón. Es un P0, O3 izquierdo, un O1 derecho, T izquierdo 2, T derecho 1, A0, B0, C0 y F de adenomiosis y más nada. Bueno, según la clasificación, según su localización o fenotipo, la endometriosis se clasifica en peritoneal o superficial, endometrioma y la profunda. Esta es la clasificación que se viene manejando desde el 97, que fue publicada en el Fertility Statistics por Isole. Sin embargo, a veces dejamos la adenomiosis todavía, no sabemos dónde colocarla, aunque hay algunos artículos como el de Chaprón que la ponen como también la incluyen dentro de un fenotipo que debería ser incluida como un fenotipo. Sin embargo, lo más común es que no suceda así. Quiero hacerles recordar que para mí es muy importante la estadística en medicina. Si ustedes pueden ver ahí, la afectación del ovario es de un 66%. Y endometrioma más afectación superficial del ovario casi llega al 66%. Pero solamente endometrioma es un 2.5. O sea, no es mucho. ¿Okay? Solamente endometrioma, o sea, endometriomas únicos no son frecuentes. Entonces los endometriomas varían en su presentación de entre un 13 a un 38%. Los criterios ecográficos. Todas, y acá voy a aprovechar un poco en plantearle algunos conceptos importantes que se dieron en el último congreso de endometriosis en Roma, que puso una charla que me pareció súper interesante del doctor Guerreiro, ¿no? Que pone que el diagnóstico ecográfico de endometrioma aparentemente un diagnóstico fácil, cuando no lo es. Lo clásico es ver esta imagen, ¿no? Que es el virus. Pero acá viene lo interesante en esa publicación que hace Guerreiro. Si ustedes ven, el 65% es unilocular, pero hay un 18% que es multilocular, solamente un 9% que es unilocular sólido y un 7% que es multilocular sólido. Sólido solamente es un 1%. Eso es muy interesante porque a veces nosotros nos llegan ecografía, inclusive cuando son médicos asistentes jóvenes que están aprendiendo, a veces cometen el error conceptual de decir que el endometrioma es una imagen sólida cuando no lo es. Y si ustedes ven ahí, la imagen típica es un 73% en vidrio esmerilado. Sin embargo, hay también un 13% de niveles bajos, mezclados un 6%, anicogénico también puede haber un 5% y sólido igual es un 1%. Este es un artículo del 2016 de IOTA, muy interesante, que si ustedes pueden ver ahí, de acuerdo a las edades, mientras más joven son las pacientes, unilocular va a ser un 76%, y conforme avanza la edad,
Cuando son mayores de 45 años, solamente ya se puede encontrar un 51%. Y en el vidrio esmerilado sucede algo similar. Es más frecuente encontrar una imagen de vidrio esmerilado en pacientes jóvenes con un 77%, en cambio cuando son por encima de 45 años ya disminuye a un 60%, 62%. Y estos criterios son hallazgos adicionales que me parecieron interesantes compartirlos con ustedes. La presencia de transmisión acústica no excluye un endometrioma. Generalmente esta no está presente, pero si lo estuviera, igual no lo excluye. Otra cosa que es muy importante es que si ustedes ven un ovario residual, una imagen de parénquima ovario sano o signo de la media luna, eso es típico de un endometrioma. O sea, es un hallazgo importante que puede ser un endometrioma. Otra cosa que es muy importante es que se presenta en un 35% y a veces no le damos importancia, es este hallazgo de los focos hiperecogénicos. Ahí ven otro foco hiperecogénico. Y otra cosa también muy importante que a veces confunde a los médicos jóvenes, ginecólogos, que están aprendiendo un poco sobre ecografía y endometriosis, es que cuando ven estos niveles de líquido se confunden y piensan que es otro diagnóstico porque están acostumbrados o creen que solamente el endometrioma es todo vidrio esmerilado. O algunos creen también que los endometriomas solamente son uniloculares y no pueden ser uniloculares. Esta imagen sí, media hiperecogénica, pero no tanto, que se llaman áreas ecogénicas, ya tienen que hacernos pensar un poquito y pensar un poco la cosa si es que realmente es un endometrioma o es otra patología, sobre todo cuando son pacientes ya mayores. Y acá este cuadrito es súper interesante entre cómo uno puede ayudarse con el doble color entre imágenes atípicas y típicas. Y cuando ustedes ven ahí imágenes típicas, cuando tiene pobre vascularización, es un endometrioma, y cuando está muy vascularizado, no piensen en un endometrioma. Y si la imagen atípica, en el caso que ustedes logran ver acá, un segundo que... Ok, sí, también me está pasando un poquito con el tema de la flechita. Cuando ven esa imagen arecogénica, si no capta Doppler, hay ausencia de flujo Doppler, es más común que sea un endometrioma. Pero si ya capta Doppler, como ven acá en la imagen, en este estudio, ya esto es sugestivo que puede ser un adenocarcinoma endometrioide, ¿no? Que es lo más común, pero también puede ser que sea un adenocarcinoma de célula. Igual. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Todavía, no sé si les ha pasado a ustedes, pero todavía a veces en muchos ginecólogos que no hacen tanta ginecología, les parece extraño todavía pensar que el diagnóstico de la endometriosis se puede hacer por ecografía, ¿no? Todavía siguen pensando, y lo podemos discutir más adelante, que uno necesita necesariamente el estudio anatomopatológico. Miren, este estudio es muy importante, otra vez por Guerreiro, publicado, una sensibilidad del 90% en pacientes jóvenes, una especificidad del 97%, y en pacientes por encima de 45 años, sensibilidad de 70% y una especificidad del 98% en el diagnóstico de endometrioma. Y ese es un estudio muy, muy interesante, un poco complicado, que es bastante extenso, de Nissenblatt, que fue publicado en el Cochrane, en el cual hizo un metaanálisis de todos los trabajos publicados y comparó todos los tipos de diagnósticos y pudo más o menos concretar que la ecografía transvaginal identifica con bastante certeza la endometriosis ovárica, lo cual permite un buen diagnóstico para los cirujanos, sobre todo en algunas partes muy interesantes como ligamentos uterosacros o el espacio recto vaginal. Las malas noticias es que en este artículo de Chaprón, el endometrioma ovárico, como ustedes ya saben, es un marcador que está asociado a signos de gravedad, sobre todo endometriosis profunda, ¿no? Cuando veamos un endometrioma, estamos
pensando que puede haber un 50%, algunos dicen 40, 60% de DIE. Y ese estudio es muy interesante, que a los pacientes también que están asociados a endometriomas es más severo, está más relacionado con el compromiso vaginal, inclusive ureteral. Grábense esto de ureteral, porque justo es el caso que les voy a presentar. Y otra cosa que me pareció muy importante es que ustedes, cuando hagan ecografía y vean el endometrioma, que a veces, bueno, yo tampoco lo hacía, veamos si ese ovario está realmente adherido y podamos verlo si realmente está adherido. La adherencia de ese ovario, como ustedes pueden ver ahí, fue una de las pruebas más significativas y que se relacionó más con compromiso de endometriosis profunda. Consideraciones generales: siempre cuando vayan a operar un endometrioma, traten de, sea que la paciente tenga deseos genésicos o no los tenga, es muy importante que ustedes hagan un estudio de fertilidad, las cosas básicas, mulleriana, FSH, LH estradiol, si es que no hay mulleriana en su hospital o es muy caro, incluir, me parece, la clasificación de Cian, creo que es lo mejor, descartar siempre, tener siempre presente la posibilidad de malignidad, porque ya nos ha pasado, bueno, somos un hospital de 4º nivel, entonces somos un centro de referencia, pero ya nos ha pasado pacientes operadas con endometrioma que al final el estudio de parafina resulta siendo adenocarcinoma endometrioide o células claras. También la posibilidad de conversar con la paciente, de que hay un cierto porcentaje de pacientes, sobre todo cuando los endometriomas son bilaterales, eso hay que pensarlo bien, qué tipo de técnica quirúrgica vas a usar, porque hay una posibilidad de falla ovárica prematura. El manejo debe ser atraumático y podrían evaluar la posibilidad de algunos mecanismos antiadherentes. Inspección. Siempre tengan presente que a pesar de que tengan mucha experiencia, siempre deben valorar la inspección. Sobre todo porque puede haber siempre, como mencionó, la posibilidad de que haya una lesión premaligna, pero igual, también para ver la clasificación de Cian y poder ver el grado de compromiso de endometriosis. Si están sospechando o tienen la ligera sospecha de que puede haber un borderline o un probable cáncer, están preparados para que puedan hacer también un estadiaje. Eso es muy importante, para que puedan hacer un estadiaje, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces no lo hacemos. Hemos comenzado a hacerlo también en el hospital, que todas las pacientes que entran con ligera sospecha, antes de iniciar la cosa, hacemos un lavado peritoneal y si el resultado de congelación sale positivo, sea borderline o otra patología, continuamos con el estadiaje. Pero es como esperar pues, la confirmación y proceder con el estadiaje, ¿no? Esa parte es muy importante. A veces cuando recién iniciamos la cirugía, a veces queríamos hacer los endometriomas sin romperlos, sin contaminarlos. Pero las últimas guías hablan mucho de que no es tan importante que se rompa o no se rompa. Es más, algunos mencionan que si se rompe es mejor porque te está orientando a cuál es el lugar más blando de la corteza y por lo tanto ahí deberías iniciar la incisión, ¿no? Para poder extraer la pseudocápsula, ¿no? Pero en todo caso, si no tienen la suerte de que se rompa, ¿no? Hay que hacer la incisión sí, con el menor daño posible en el borde antimesentélico, nunca cercano al línea, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, lo pueden hacer con bipolar, con tijeras. A veces es mucho más sencillo, la verdad, hacerlo con monopolar, ¿no? Bajar la potencia del monopolar, ¿okay? Aunque algunos dicen, bueno, que no se debería usar monopolar porque daña la corteza, pero la verdad es una incisión pequeña. ¿Qué tipo de técnica quirúrgica debería realizar, ¿no? para un endometrioma?
Esas son las técnicas clásicas que tenemos: la quisectomía, la técnica combinada, la ablación por láser, que puede ser láser CO2, plasma, argón o la electrocoagulación. Esta revisión de Cochrane del 2005 y el 2007 por Hart concluye que existe una fuerte evidencia de que la quisectomía clásica o la incisión del endometrioma de la pseudocápsula es mucho mejor, evitando la recurrencia y mayor posibilidad de embarazos espontáneos luego de la cirugía en relación con otro tipo de abordaje. A partir de ahí, casi todos los médicos en todo el mundo, y cuando yo también empecé y me formé, todos hacíamos quistectomías clásicas, y era lo único que había que hacer, no hacíamos ningún otro tipo de cirugía, no porque era supuestamente lo mejor. Las ablaciones no se hacían porque tenían mayor tasa de recurrencia. Sin embargo, este estudio de Cochrane se basó solamente en esos dos estudios, de Beretta y de Alborzi. Eran los dos únicos estudios randomizados aleatorizados, en los cuales, en base solamente a estos dos estudios, se concluyó que la quistectomía era lo mejor. Sin embargo, en estos estudios no se evaluó la reserva ovárica. Y luego vino esta cantidad de estudios que ustedes pueden ver ahí, en el cual nos comienzan a hablar desde el 96 que comienza a haber menos folículos, hay una reducción de la respuesta ovárica, mala respuesta, y luego con el advenimiento pues, de la mulleriana, disminución de la mulleriana, disminución de los conteos de los folículos antrales, etc. Es importante la sutura para no usar el echado mucho la culpa al bipolar, a la energía cuando uno coagula. Eso daña la corteza ovárica. Y en este estudio de Yuan, él plantea varias cosas. Uno, lo que ya más o menos nosotros sabemos, que cuando son bilaterales hay mucho mayor riesgo de daño, obviamente, de la reserva ovárica, inclusive de falla ovárica. También hay un estudio muy importante que demuestra que a mayor tamaño, así sea el cirujano muy experto, puede haber mayor daño de la reserva ovárica. Sin embargo, en ese estudio, que por eso lo planteé porque me parecía interesante, él menciona que la sutura, en comparación con la coagulación, él encontró en su estudio que era protectora, que disminuía menos la hormona antimulleriana. Sin embargo, este otro estudio de Ferrero, me pareció también interesante traerlo porque es uno de los estudios que comienza a demostrar que cuando uno hace la cirugía, la quistectomía clásica, ¿no?, y hace un control de mulleriana a los 3-6 meses, todavía mulleriana va a estar disminuida en relación a la mulleriana inicial. Sin embargo, a partir del año, él encuentra que la cantidad de mulleriana llega a ser la misma, estadísticamente significativa con lo que se inició. Bueno, empecemos con la quisectomía, que es la técnica clásica. Pueden hacer un corte a nivel antimesentérico, siempre lejos del ilio. Si tienen preferencia, pueden aspirar el quiste para no derramar, pero tampoco complicarse, como yo cuando recién empecé hace muchos años, me complicaba que se rompiera. La verdad que no es tan importante que se rompa, salvo que sea una lesión cancerígena, y si le cambiarías el estadio, pero si no, no es importante. Pero en todo caso, si tienen la posibilidad, aspirarlo y luego hacer el stripping clásico. Lo más atraumático posible, sin usar menos energía, es lo ideal en estos casos.
¿no? Recuerden que se habla mucho de que uno debe encontrar el plano de clivaje, pero realmente lo decimos para poder entenderlo, porque no hay un plano de que recuerden que es una pseudocápsula, ¿no? No es una cápsula verdadera. Luego apareció la técnica combinada, propuesta por Donés, basada en un artículo de música, ahorita lo vamos a ver, en el cual la única diferencia es que él menciona que cuando uno ve que, porque hay endometriomas que son muy fáciles de operar y otros que son muy complicados de operar, que está muy adherido, sobre todo cuando son cirugías en pacientes que han sido operadas más de una vez. Entonces, él propone que si está muy adherido o está sangrando mucho, solamente retirar el 80 al 90% de la cápsula y dejar un poco de cápsula, de pseudocápsula, perdón, que esté cerca al hilo. Él refiere que de esa manera las posibilidades de disminuir la reserva ovárica aumentan. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, esa es la pseudocápsula que está muy pegada al hilio. Era una paciente que sangraba más de lo normal, entonces decidimos hacerle la técnica combinada. Y como somos partícipes de la sutura, nosotros suturamos el ovario por algunas razones, ¿no? Una, esos artículos que mencionan que es mejor suturarlo y usar menos energía, porque aparentemente disminuye la posibilidad de daño ovárico, ese es uno. Dos, cuando son muy grandes, también refieren que es mucho mejor suturarlo porque permite que el ovario cicatrice mejor, o por lo menos visualmente da una mejor imagen de que el ovario, porque cuando es un ovario muy grande, queda muy abierto. Cuando son ovarios pequeños o endometriomas pequeños, realmente de 5 centímetros, no vale la pena quizás suturarlo, pero si es un ovario que ha quedado un poco medio dañado, muy trajinado, la verdad es que sí vale la pena suturarlo, en mi opinión. Se debe suturar con monofilamento, ¿sí? Porque es menos inflamatorio, ya con monofilamento de 3 ceros, ya es mucho mejor que suturar que con Micril. Y se debe suturar, ahora lo que se recomienda es suturarlo por la parte interna, no en la parte externa. Inicialmente, hace unos años, nosotros suturábamos por la parte externa porque era mucho sencillo, pensábamos que no había mucha diferencia, pero ahora se plantea que sea por la parte interna porque mencionan que hacerlo por la parte de la corteza o exterior produce más adherencias. Y esta es la evidencia publicada por Musi en el 2005, el 2009 y el 2012, que dice que cuando intentaron sacar la pseudocápsula cerca al hilio, en el 69% de los casos encontraron tejido ovárico con folículos primordiales, primarios y secundarios. En esto se sustenta la técnica combinada. Y creo que es una buena opción. Es más, hay otro trabajo que, me van a disculpar por el tiempo, porque he estado de viaje, no he podido colocarle todas las láminas y porque también tengo poco tiempo, pero hay un trabajo que demuestra que la recurrencia entre, si uno hace la quistectomía clásica y la técnica combinada, es la misma. Y en teoría la técnica combinada disminuiría la posibilidad de daño ovárico. Bueno, acá está, acá lo puse. Pensé que no lo había colocado. Este es el trabajo también de música, la tasa de recurrencia es la misma, ¿ok? Aunque en este estudio encuentra que la reserva ovárica, sea técnica combinada o el CIPRI clásico, fue lo mismo. Aunque hay otros trabajos que sí encuentran diferencia. Bueno, y pasamos al tema de ablación del endometrioma.
Puede ser con láser, con escleroterapia y energía con plasma. Definitivamente no hacer ablación de endometrioma por corriente bipolar. En este caso sí no tenemos experiencia por lo que hacer escleroterapia, pero sí comparto con ustedes la alegría de que nuestro servicio ha adquirido el generador de plasma argón. Lamentablemente con la pandemia y una serie de inconvenientes con el suministro del gas todavía no lo pude usar, pero esperamos pronto poder tener el uso del plasma argón y poder brindarle a nuestras pacientes con fertilidad usar la quisectomía de ablación con láser argón. Ahora, en esos casos de que sean pacientes que tienen poca reserva ovárica y estamos hablando de quistes muy grandes, por ejemplo, por encima de 10 centímetros, 15 centímetros, o que sean bilaterales, donde propone esta técnica, la técnica de los 3 pasos. ¿En qué consiste? Consiste en simplemente drenar el quiste y después de eso lavarlo, porque menciona mucho lavar, y luego darle 3 meses con agonistas de la GnRH. Luego de eso, ingresar otra vez por la laparoscopía y hacer la ablación, ¿no? Nosotros no hemos podido hacer eso todavía porque ustedes entenderán que es costoso y no tenemos el tema del láser argón, aunque también se puede hacer con bipolar, ¿okay? Pero es una alternativa que creo que vale la pena que la sopesen, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen la reserva ovárica muy disminuida, que acuden por mucho dolor y que tienen que descomprimirse. Quizás lo mejor sería hacer esa técnica. Y este es otro artículo muy interesante en el cual se demuestra que a los 12 meses la reserva ovárica se recupera. Y estos son los videos del caso. Ahí, como pueden ver, es un endometrioma grande descrito por el ecografista, y también ven el mioma que describe, un síndrome adherencial leve, ¿no? Acá hacemos la quisectomía clásica. Bueno, en este caso se drenó solo, así que no era muy necesario hacer una incisión grande en el borde antimesentérico porque nos ofreció el plano. Y un poco el inconveniente de cuando se abre solo es que lo ideal es no hacer un corte muy grande, pero el espacio es más pequeño, pero al final es mucho mejor. Demoras un poco más en la quistectomía, pero es mucho mejor porque no dañas más la corteza ovárica. A veces nosotros, en casos de endometriosis profunda, como fue este caso, que todo estaba pegado, bueno, por temas de tiempo, ya hicimos algunas partes, ya sacamos el mioma que había y hemos liberado algunas cosas, pero es muy importante siempre, cuando sea necesario, nosotros suspendemos los ovarios, si es que sobre todo vamos a trabajar en la parte rectovaginal, o si vamos a hacer algún shaving. Entonces es muy importante tener un buen manipulador uterino que levante el útero y tener la posibilidad de suspender los ovarios. Nosotros no tenemos pues esos, no me acuerdo el nombre, Stepli creo que son mucho más fáciles de usar, así que nosotros simplemente pegamos el ovario a la, ¿no? Porque un tiempo estuvimos haciéndolo con aguja larga y pasándolo a través de la pared, pero la verdad es que no encontramos mucha diferencia, y aparte las agujas largas, longitudinales, la verdad es que la podemos usar, pero creo que ya era mucho más sencillo para nosotros usar aguja redonda, así que suspendemos simplemente los ovarios a la pared con aguja redonda. Y en este caso en particular, lo que le mencionaba, encontramos el uréter dilatado, ¿no?
Recuerden que esta paciente tenía el endometrioma grande, poco móvil, y recuerden que les presenté que cuando había endometrioma se está descrito que hay de compromiso de endometriosis profunda y sobre todo de ureter. Y como mencionó justo el doctor Celis, de ureter izquierdo, y en este caso es el ureter izquierdo, ¿no? Y como ahí lo ven ustedes, está muy dilatado el ureter izquierdo. Lo estuvimos haciendo una ureterolisis hasta la parte intrareglamentaria, pero por cuestiones de tiempo no le puedo poner toda la cirugía, ¿no? Pero al final esta cirugía que están viendo al final es una quisectomía clásica, ¿no? Es una quisectomía clásica. Y la clasificación final es P2 o 3 izquierdo, O1 derecho, T3 izquierdo, T1 derecho, A1 P, adenomiosis y ureter izquierdo dilatado. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido un poco la exposición, que haya sido de su agrado, y bueno, estoy listo para preguntas. Solamente aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos aquellos médicos que quizás tengan pacientes que tengan endometriosis profunda o que tengan compromiso del espacio recto vaginal o de recto sigmoides, y que tengan seguro, encantados de apoyarlo, porque tenemos ya felizmente la tecnología para poder hacer shading, resección discoide en el Hospital Menara. Muchas gracias. Muy bien, doctor Amado, felicitaciones por su exposición muy completa y gracias también por su disposición a apoyar este evento. Entonces vamos a pasar a algunas preguntas. Acá hay un colega que dice: buenas noches, ¿qué técnica de sutura y qué lo recomienda para la rafía del lecho ovárico tras una quistectomía? ¿El colega ha entendido que lo que sutura es el lecho ovárico o es que hace una sutura transovárica? Mira, la sutura que recomiendo es PDS, que es la polidoxanona, que es lo mejor, 3 ceros, idealmente mientras más finita, mucho mejor. Lo que deben suturar es la parte interna, o sea, parte de la corteza ovárica. Recuerden que entre la corteza ovárica y la zona de los folículos primordiales o primarios o secundarios, hay una pequeña capa muy ligera de fibrosis de 1 milímetro, y luego viene el pseudoquiste. Por eso recomienda mucho que cuando uno libera el pseudoquiste, ya no se esfuerce tanto o lo haga lo menos traumático, para que no rompa esa pequeña fibrosis y acceda al lecho, a la corteza ovárica donde están los folículos. Bueno, dicho eso, yo les recomiendo que suturen con polidoxanona, que es lo que yo uso. 3 ceros, como les menciono, una aguja pequeña, porque a veces te pasan una aguja de 37, es inmensa y daña el ovario. Una aguja de 20, de 25. Puntos separados, no necesitas muchos tampoco, 2, 3 puntos, y en la parte interna, no en la parte externa, porque realmente no estaría cumpliendo su función. O sea, va a quedar bonito el ovario, visto, pero no estaría cumpliendo su función de calmar la hemostasia, ¿okay? Y de permitir que se afronte. Ahora, hay algunos trabajos que mencionan que podría no ser recomendable porque también puede producir cierto grado de adherencias intraováricas, pero recuerden, yo tuve la suerte, el doctor Celis o el doctor Ramos de repente también podrían opinar, cuando yo tuve la suerte de vivir los dos momentos. Antes de la laparoscopía o cuando empezó la laparoscopía, todos los endometriomas se suturaban internamente. Entonces eso cambió porque vino la laparoscopía y por muchas razones muchos médicos al inicio no usaban las dos manos y no suturaban.
y había energía, ¿no? Pero ahora ya saben que la energía bipolar daña. Ahora, en la cirugía que ustedes han visto y felizmente ahora tenemos, nosotros estamos usando selladores de vasos. El equipo que ustedes han visto ahí es un sellador de vasos y por lo tanto daña menos el tejido, porque su dispersión térmica es mucho menor. Es mucho mejor que un bipolar clásico, por si acaso. Sí. No sé si eso contesta. ¿Otra pregunta? Sí. Y la otra pregunta que le hacen es, ¿recomienda el uso de sustancias antiadherentes en el lecho operatorio de una endometriosis profunda? Eso es para los dos. Sí. No hay estudios realmente categóricos, que yo al menos haya encontrado, de sustancias antiadherentes. Pero recomienda que irrigues bien el tejido, o sea, que se tomen el tiempo, porque a veces para hacer endometriosis, o sea, endometriosis severa o fertilidad, la verdad, tienes que tener mucha paciencia, y no todos tenemos paciencia. Entonces, a veces los médicos terminan la cirugía y dejan un poquito de coágulos y cosas y dicen que no es tan importante. Sí es importante, o sea, ustedes deben tomarse todo el tiempo para que todo el campo quirúrgico esté totalmente limpio y dejar bastante agua, ¿no? Eso es importante. Ahora, si hay algún tipo de antiadherente que se puede usar, como por ejemplo el Intercit para miomas, no hay estudios realmente, no estudios que lo demuestren. Lo que sí les puedo decir es que antiadherentes para usar en recto sigmoide, o sea, cuando ustedes hagan un shaving o una resección discoide, sí hay artículos que dicen que no se deberían usar ahí porque pueden producir mayor procesos inflamatorios o infecciosos. Doctor Celis, ¿algún comentario sobre el uso de antiadherentes? Sí, endometrioma sobre todo es apasionante porque hemos pasado muchísimo tiempo. Suscribo lo que ha dicho Jerónimo en relación que hemos vivido pues las etapas, como él dice, siempre que se ha operado quistes se suturaban los quistes, sea endometriósicos, sea citoadenoma, o sea, los quistes se suturaban siempre cuando se hacía cirugía bien. Cuando se pasó a la laparoscopía, dejaron de suturar los quistes, probablemente por eso la curva de aprendizaje, y se utilizaba mucho tiempo coagulando, ¿no? O sea, la zona de sangrado. Y cuando un endometrioma más viejo es, más fibrosis hay y más tiempo toma si es que utiliza la corriente bipolar en suturar, y eso es lo que daña la reserva ovárica. Amén de la acción del mismo endometrioma, por el tamaño y por el tiempo que tenga, ya produjo daño de la reserva ovárica, con la cirugía este daño se ha crecido. Yo en lo personal sí desde hace ya algunos años suturo, porque la idea de la sutura es evitar quemar mucho el lecho cruento. Yo sí, la verdad que le doy de puntos transfixiantes de afuera hacia adentro, la mayoría de veces separado, algunas veces el Suriel, que hace mejor hemostasia, y lo que observamos es que el sangrado para, que es la idea, ¿no es cierto?, de que no sangre menos y que no se utilice mucha corriente. En cuanto a las sustancias antiadherentes, igual, o sea, no hay estudios que te digan, y es difícil de hacerlo, que si tú usas Warmis o Intercit, la verdad, ¿quién hace después una laparoscopía para ver si se formó o no se formó adherencia por los costos, algo que esta formación? Realmente no puedes evaluar después de un tiempo cuántas de estas pacientes que le dejaste Warmis o le dejaste Intercit hicieron adherencias y cuántos no lo hicieron, ¿no? Es un poco para tranquilizarnos y decir, bueno, le estamos dejando algo para que no se adhiera, que puede, si no hay ninguna de estas cosas, porque tampoco es que sean baratas ni Intercit ni Warmis, puede dejar un poco de agua ahí adentro, en teoría, para que quede todo flotando y haya menos probabilidad de adherencia. La idea es sí, tratar de que no se vuelvan, si todo centrado, porque hay adherencias, hay dolor y hay endometriosis, y después se vuelve a adherir, no le hacemos mucho favor a esta paciente, ¿no? Muy bien. Acá hay un comentario y que creo que va a ser muy interesante. En
la cirugía de endometrioma menciona que bueno, vimos una ureteronefrosis y eso significa que había compromiso parametrial. Entonces, la ureterolisis se hizo también excisión del parámetro lateral o parametrectomía o solamente ureterolisis y insectomía. Bueno, solamente se hizo ureterolisis porque no se encontró, o sea, no necesariamente, ahí, bueno, podríamos discrepar, no necesariamente el hecho de que haya el uréter comprometido necesariamente puede haber el parámetro tomado, ¿no? En el caso de la paciente solamente se hizo ureterolisis, no, nada más porque no se encontró tampoco más. El otro inconveniente también que hay que tener presente es que esta paciente nos limitó mucho el tema porque a pesar de que no tenía buen pronóstico por su reserva ovárica y todo, no nos permitió ser un poco más agresivos en el sentido de hacer una cirugía un poco más radical en el tema de endometriosis. Y eso también hay que tenerlo presente, sobre todo para los médicos que recién están empezando, que a veces uno se puede emocionar o puede hacer, pero siempre tiene que tener la autorización del paciente. Y la paciente nos dijo claramente que deseaba que le respete su ovario, deseaba que la cirugía fuera lo más conservadora posible, ¿no? Entonces también a veces queremos hacer más, pero estamos un poco limitados, ¿no? Esta paciente va a ir definitivamente a un tratamiento con análogos y probablemente con Dinuges y una reevaluación, ¿no? Una reevaluación a ver cómo va ese uréter, ¿no? Y si si no, habrá que ponerle un doble J y ir viendo, ¿no? A ver qué tanto ha mejorado con la ureterolisis. Un comentario, permites solo un comentario. En relación a lo que se debe hacer en la endometriosis ureteral, como dije, va a depender de si es extrínseca o intrínseca. La mayoría 95% son extrínsecas y producen compresión ya sea por compresión por el nódulo o porque a veces se envuelve a todo el uréter. Y lo que se va a hacer en relación a si se hace parametrectomía o no, va a depender del nivel donde se ha producido la obstrucción. Así es. Si la obstrucción está dentro del parámetro, se va liberando y se va a ver hasta dónde se ha producido la obstrucción, pero si no compromete el parámetro, entonces vas a encontrar el nódulo y no va a ser necesario. En este caso, poder evaluar hasta qué punto se ha beneficiado de esta paciente, o sea, seguramente le harán controles posteriores, una urografía esquetórica y se verá si el uréter no está dilatado, entonces se logró resolver el problema, ¿no? Pero importa mucho el nivel donde se ha producido la obstrucción y si es extrínseca, si es intrínseca. Un comentario más, si me permite, recordarles porque yo siempre les hago las preguntas a mis residentes, recordarles que el uréter tiene cinco partes, no está clasificado en 5 partes: parietal, retroligamentario, intraligamentario, preligamentario e intravesical. Parietal, retroligamentario, intraligamentario, preligamentario e intravesical. Entonces, cuando uno va haciendo la ureterolisis, uno tiene que ir viendo en qué parte está de esa 5, ¿no? Para que se vaya guiando, ¿no? Y es muy importante. A veces cuesta un poco memorizarlo y aprenderlo, pero cuando uno hace la laparoscopía y anatomía por la laparoscopía, se le hace mucho más sencillo, ¿no? Eso a veces ayuda mucho para saber identificar en qué parte uno está y hasta dónde está yendo. Yo creo que la pregunta está dirigida a lo siguiente y me permito extenderme un poco en calidad de moderador. Nosotros hemos revisado en la primera sesión del año la clasificación en hashtag ENSIA que el doctor Amado está usando ya en el servicio de la Almenara, y luego en la segunda sesión hemos visto imágenes de endometriosis y hemos hablado de la trascendencia de las imágenes en endometriosis para la preparación operatoria. Entonces, es cierto que a veces nuestra sensibilidad y especificidad de los que nos ayudan con las imágenes
todavía no han logrado su nivel óptimo, y yo creo que sí sería bueno que en los servicios en donde ya se está empezando a hacer cirugía, el doctor Amado menciona que ya están haciendo endometriosis de tabique rectovaginal con shaving o con resección discoide, probablemente será mejor complementar imágenes con resonancia. Eso puede incrementar ligeramente el costo, pero puede mejorar muchísimo la predicción y preparación preoperatoria, ¿no?, de lo que se va a hacer. El colega que pregunta sobre lo de la ureteronefrosis hace un comentario muy interesante. Dice, y entonces, ¿cómo se ocasionó esa hidronefrosis? Y es cierto, tiene que haber sido intraligamentario, ¿no habría otra cosa? ¿O me equivoco, programado? Sí, a ver, mira qué interesante, ¿no? El problema con o sea, lo ideal sería la resonancia, ¿no? Como dice el doctor Ramos, ¿no? El problema es el costo, y el problema que nosotros, por ejemplo, tenemos en el Almenara resonancia. El tema es que demora mucho tiempo, y también el resonador se malogra, y en fin, una serie de cosas. Entonces, la ecografía, la verdad es que es la mejor arma que tenemos. Y una de las cosas que yo les recomiendo a todos los que les apasiona el tema de la endometriosis, y recuerden también que nosotros mismos, los médicos de mi servicio y el que le habla, nosotros somos los que hacemos el diagnóstico por ecográfico, ¿no? O sea, nosotros hacemos el diagnóstico de los endometriomas, de endometriosis. A veces vemos lesiones en útero sacro, a veces vemos lesiones en vagina, a veces vemos lesiones en uretra, a veces vemos lesiones rectovaginal, y a veces no las vemos. A veces no las vemos, es la verdad. O estamos empezando una curva de aprendizaje. Pero ¿qué les recomiendo? Que ustedes tengan en su sala de operaciones un ecógrafo, que es lo que nosotros estamos actualmente gestionando, y con el tema de la pandemia estamos un poco limitados. Pero el ecógrafo en sala de operaciones, los que puedan usarlo, van a tener maravillas, y ahí van a poder sacarle el máximo provecho a cuando tengan alguna duda imagen, van a poder corroborarlo en sala de operaciones. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a realizar, ¿no? Y lo que dice el doctor Ramos, sí, la lesión en el caso de esta fue predicamentaria, ¿no? Entre el túnel del uréter y un poquito antes, ahí fue. Y efectivamente lo que dice el doctor Celis es cierto, ¿no? Está publicado. Siempre son, la gran mayoría son extrínsecas. En todas las pocas ureterolisis que hemos hecho o regulares, casi siempre es por adherencias externas, ¿no? Es lo que les puedo comentar, ¿no? Muy bien, yo quisiera hacer una pregunta, doctor Amado. ¿Qué sabe del uso de la vasopresina para la prevención del sangrado de la extirpación del endometrioma? Sí, mira, qué interesante. Como le digo yo, la verdad que les pido mis disculpas, tenía muchas más láminas que me hubiera gustado colocarles. Lamentablemente, recién he llegado de viaje y he tenido unos problemas con la laptop. Bueno, acá les voy a dar mi sugerencia, ¿no? Está descrito la vasopresina, y bueno, y los que la puedan usar, enhorabuena, es fenomenal, ¿no? Es fenomenal para los endometriomas, es fenomenal para los miomas. Yo por un tema de costos, por un tema de accesibilidad no la uso. Yo lo que les recomiendo es lo que uso. Lo que les recomiendo es lo que uso y lo que hay en todas partes. Yo lo que hago es usar adrenalina diluida, y la inyecto ya sea en los miomas si son necesarios, o en el caso, si quiero necesario, también se puede usar en los endometriomas. Uno ve el plano de clivaje, el supuesto plano de clivaje, y ahí puede uno también inyectar la adrenalina diluida, y eso les va a ayudar. También les va a servir como el agua va a servir para disecar, y la adrenalina les va a ayudar un poco a la hemostasia. Yo creo que sí, es factible, ¿no? En casos quizás
de endometriomas grandes, ¿no? Endometriomas grandes que uno ve que está sangrando más de lo normal y que uno ha decidido hacer la quistectomía, ¿no? Porque como mencionaba anteriormente, si uno ve que tiene un endometrioma grande, muy grande, y si este es bilateral, antiguamente ¿qué hacíamos? Le hacíamos quistectomía igual, pero realmente ahora, con los conocimientos y la medicina basada en evidencias, si la paciente tiene no tan buena reserva ovárica y puede darse el lujo quizás de hacer lo que mencionamos de los 3 pasos, de darle análogos y luego entrar y aplicar ablación, entonces es también una buena opción. Pero en todo caso, si no tienen las posibilidades económicas y todo lo quieren solucionar en un primer paso, creo que en endometriomas grandes ahí valdría la pena quizás usar la vasopresina si la tienen a disposición, o si no, adrenalina que hay en todas partes, o silocaína con adrenalina que hay en cualquier quirófano. Es mi recomendación. Se ha mencionado que vivimos en un país con limitaciones económicas, entonces, digamos, a veces trabajamos o solo con ecografía, no, a veces no resonancia, o a veces no vasopresina. Y ahora en el mundo hasta se está trabajando con robots para trabajar zonas cada vez más difíciles. Los primeros cirujanos, grandes cirujanos, Chaprón, ellos han empezado sin robot y a veces con un arsenal de pieza muy simple. ¿Cuál creo yo que ha sido la diferencia? Y quisiera el comentario de ustedes. El manejo de la anatomía, el manejo de la técnica quirúrgica y el conocimiento de las capacidades y posibilidades del instrumental actual. ¿Algún comentario sobre tanto el uso de los recursos para la cirugía del bio urinario como para el endometrioma, colegas? Perdón, no te entendí bien. Sí, o sea, los grandes avances de resonancia, vasopresina, bipolar, armónico, digamos que son relativamente recientes. Pero los doctores Chabrón, Donés, el mismo doctor Rice y otros han empezado con un arsenal quirúrgico muy elemental. Sin embargo, creo yo que en algo que no podemos dejar de reconocer es que sus conocimientos de técnica quirúrgica, anatomía, es lo que ha marcado mucho el desarrollo, ¿no? Por eso me gustaría un poco volver al base de todo esto. Sí, en el año 2011 yo tuve la oportunidad de estar con el doctor Jacques Donés en su hospital durante un mes y medio exactamente. En esa época, 2011, me acuerdo mucho, 2011, porque eran los días posteriores y recientes a la caída de las torres de Nueva York. El profesor Chaprón utilizaba mucho el láser, muchísimo. Es uno de los que más ha utilizado el láser. Y utilizaba la técnica, todavía no utilizaba la técnica combinada, sino la técnica que ha mencionado Jerónimo, de drenar, dar agonistas y después volver a entrar, ¿no? Después de tiempo, creo que el 2012 hace su publicación de la técnica combinada. Pero en líneas generales yo creo que el desarrollo de la tecnología está dirigido a dañar menos el tejido, operar cada vez mejor, darle mayor seguridad a la paciente y darle seguridad a los cirujanos. Si uno ve operar a Mastroni, si uno ve operar a Arnold Battier, y tú ves la facilidad que maneja el armónico, y que ayuda muchísimo, vas cortando, vas coagulando, y ese desarrollo tecnológico ha permitido que se estén haciendo mayores cosas. Por otro lado, también, como tú mencionabas, es básico un diagnóstico adecuado por imágenes. Yo creo que nosotros estamos recién en la curva de aprendizaje, hemos estado un tanto rezagados a este nuevo escenario, y como yo presenté en una de las diapositivas, muchas veces, y no me dejarán mentir, nos hemos encontrado con una endometriosis profunda ahí y decimos, bueno, pues aquí en realidad en verdad vaya fertilización in vitro, o no se ha preparado el estómago. La verdad es que no hemos estado lo suficientemente preparados para hacer este tipo de cirugía, y en eso
se relacionaba con el hecho de que no se hacía el diagnóstico se hacía intraoperatorio porque en la ecografía no se veía, en la resonancia no se veía, tampoco hay mucha gente que en resonancia esté capacitado y todavía ocurriendo estos diagnósticos. En el caso que yo he presentado, si bien es cierto que es un gran nódulo, pues era un nódulo profundo y no se vio ni en resonancia, no se vio ni en ecografía, fue un hallazgo en la cirugía de esta paciente que pudimos sacarlo, evolucionó bien, se embarazó espontáneamente sin necesidad de la fertilización asistida, pero en resumen, yo creo que la tecnología, tanto para el diagnóstico de imágenes, para instrumental, es básico, es importante, pero paralelo a eso, no todo lo hace la tecnología. Es que quien va a operar se prepare, se entrene, haga sus cursos en cadáveres, reaprenda, como yo digo, la anatomía de las transparencias, la anatomía de los espacios avasculares, no la anatomía que aprendimos en la universidad, ¿no? Y eso se tiene que volver a aprender para entrar con seguridad, saber por dónde tengo que ir, por dónde no pasa el vaso, dónde hay menos vaso para poder entrar con total seguridad y vas entrando en los espacios de la curva de aprendizaje y del entrenamiento previo que se haga, ¿no? Yo creo que es básico volver a aprender la anatomía y incluso no basta tener un armónico, hay que saber utilizarlo adecuadamente, no tenerlo ya y con eso hace todo, no, hay que saber manejarlo, ¿no? Pero sí es importantísimo el desarrollo para todas las áreas. Si me permites, Paul, si hacer un pequeño comentario. Sí, por supuesto, bienvenido. Sí, mira, muy interesante tu pregunta, súper interesante. Yo les menciono a los médicos asistentes jóvenes de mi servicio, a los residentes también, en mi opinión personal, y bueno, de repente quizás pueda ser tomada a mal, pero yo creo que el robot en ginecología no es necesario. Yo creo que un médico que se entrena bastante y conoce la anatomía y la practica, puede hacer cualquier tipo de cirugía. El problema es que, si ustedes recuerdan, a veces en los hospitales, y cuando también yo me formé al inicio, la laparoscopía estaba empezando, entonces no se hacían muchas cirugías, o sea, no se hacían colposacropexia laparoscópicas, no se hacían endotomías presacras, y mucho menos endometriosis profunda, o sea, y seamos honestos, o sea, uno veía el recto sin hueso, obliterado y pegado, y decía, llame al cirujano general. Y ahora pasa todo lo contrario. Ahora llamamos al cirujano general y el cirujano todavía ni siquiera el general, el cirujano de colon, porque mis hospitales están súper especializados. Y llamas al cirujano de colon, y al cirujano de colon la endometriosis le parece chino, japonés, y te pide que le hagas endoscopía, colonoscopía, perdón, y tú le explicas que la endometriosis es de afuera para adentro, y y quiero colonoscopía, o sea, entonces es muy necesario que, como dice el doctor Selig, trabajar en equipo y trabajar con un cirujano de colon, pero que sepa también endometriosis y que le ayudes a entenderlo, ¿no? Porque al final el ginecólogo es el que va a hacer todo. En nuestro hospital uno libera todo el recto sigmoides, lo separa y todo. O sea, lo que nos falta hacer todavía es el tema. Ya tenemos las rapadoras circulares, falta un poquito que los cirujanos de colon se animen a hacer la resección discoide, que es lo más sencillo ya, pero tienen que hacerlo ellos, porque ellos tienen también ahí su fluorescencia para poder ver que la anastomosis haya sido adecuada, y mal que bueno en el Perú, que es complicado, ¿no entiendes? O sea, uno no se puede dar el lujo de hacerlo sin el respaldo de un cirujano de colon. Pero me desvío un poco del tema. Lo importante es que con anatomía, y si uno sabe anatomía y ve cirugías, si tiene la suerte de estar en un servicio o en la parte particular donde uno puede ver las cirugías, donde uno puede ver la disección del espacio pararectales, de Kobayashi, de Luzca y todos los demás, uno va a ir aprendiendo y se va a ir animando. El tema es que cuando no lo ha visto, es súper complicado entenderlo. Y cuando uno entra con los residentes, y algunos videos que pongo ahí que se ven que uno demora, es como que estoy operando con residentes. Y el residente muchas veces no sabe lo que estás haciendo. Entonces, por más que le has explicado, no sabe. Y tienes que estar agarrándole la mano y orientándolo, y ustedes saben.
Entonces la anatomía es básica. Y yo sí creo, para terminar, que en mi opinión personal, creo que por ahí también dicen que el robot sirve, pero para gente que quizás no tiene mucha habilidad, ¿no? Obviamente, más allá de la ergonomía, estar sentado y todo el asunto, ¿no? Y eso que es, creo que en el Perú hay un excelente cirujano, ¿no? Bueno, es mi opinión personal, ¿no? Paul, si me permites, un pequeño comentario en relación a lo que acaba de decir Jerónimo. En relación a tu pregunta y a mi respuesta en relación a que la tecnología es importantísima, en realidad esto no implicaba el robot. Yo coincido con Jerónimo de que, a lo menos en nuestro país, el robot no es necesario, ¿no? O sea, todo depende, pues si tú estás en Estados Unidos el robot sí es necesario, pues, porque pienso yo que te hacen creer la necesidad de que es necesario. El robot realmente a quien le beneficia no es a la paciente, a quien beneficia es al cirujano, ¿no? Porque estás sentadito tomando tu Coca-Cola y estás operando, o sea, el beneficiado es el cirujano. Pero tiene sus partes controversiales, ¿no? Con gente allá y ustedes seguro también. Oye, nacen con el robot, se forman con el robot, pero no saben abrir una cavidad, ¿no? Y a veces ni la paroscopía, si no hay robot, no se opera simplemente. Y entonces yo pienso que todo depende, ¿no? de los sitios. Por eso yo, por ejemplo, no comprendo un robot en Caracas, donde hay, ¿no? En Colombia conozco una persona que compraron un robot y lo usan una vez al año, creo. Entonces, la verdad, independientemente de la realidad, yo creo que si tú puedes manejar por laparoscopía adecuadamente, cuando lo vemos operar al profesor Marzoni, que es una maravilla, Arnold Battier, que es un deleite verlos operar, y utilizando sus dos manos y su armónico y su disecador. ¿Para qué? El robot es para sociedades donde te hacen creer que es necesario, y las hay, pues, ¿no? O sea, las hay definitivamente. Muy bien. Bueno, ya no hay más preguntas, sin embargo, yo quería acentuar este último tema de conocimiento de la anatomía, conocimiento de la enfermedad y conocimiento de la técnica quirúrgica. Eso para los que van a operar. Y tenemos que asociarnos con colegas que se vayan especializando en el estudio de imágenes para el diagnóstico preoperatorio de la endometriosis, tanto las imágenes ecográficas como las imágenes de resonancia. Y yo menciono ambas porque en el mundo, como tú sabes, Alfredo, y no sé si tú también has tenido la experiencia, Jerónimo, hay colegas que operan solo con la ecografía y hay colegas que operan solo con su resonancia, con el doctor Romano. En cambio, Malsoni opera con las dos, y así ellos van haciendo diferentes experiencias. Pero si estamos empezando en el Perú, nos queremos poner al día en cirugía de endometriosis, elemento del cirujano, yo lo he mencionado, Quiero resaltar el elemento de imágenes, que yo creo que deberíamos, para ganar puro aprendizaje, tener las dos imágenes, ecografía y resonancia. Y por último, comprender la enfermedad. Esta enfermedad no es un quiste más. Y yo quería que respaldemos esa idea. Operar un endometrioma no es sacar un quiste. Operar endometrioma es operar una cirugía de endometriosis que eventualmente va a presentarse con endometriosis, además profunda. Por definición, 66% de posibilidades. Así que cuando alguien escucha que va a operar un quiste, si es endometriosis, si es un endometrioma, que lo piense dos veces y que recuerde que el diagnóstico preparatorio y la preparación quirúrgica es muy importante. En verdad les quiero agradecer muchísimo, porque creo que hemos cumplido los objetivos de llevar a los colegas que han participado de este webinar una reflexión de cómo hacer cada vez mejor el trabajo con nuestras pacientes. Los felicito a ambos porque han permitido que esta conversación se pueda llevar adelante. Muchísimas gracias, colegas, y buenas noches. Nos vemos el próximo mes con el siguiente tema, que es: ¿se puede hacer diagnóstico sin la paroscopía? Lo dejo ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Paul. Luego, gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias a todos. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.